la bienvenida y saludando al director general de análisis semanal y columnista de importantes medios de comunicación de nuestro país, el analista económico Walter Spurrier Vaquerizo. Quería precisar, don Walter, ¿qué tal está receptando nuestra señal? Bien, excepto de que escucho otra señal en el fondo. O sea, a ver, por eso quería el ajuste. A ver, ahora sí, ¿qué tal ahí? ¿Qué tal nos escucha? A ver, espérenme solo un segundito, que tengo que hacer un ajuste adicional para tener una recepción óptima. Queremos tener una recepción óptima en la comunicación con nuestro invitado. A ver, en producción, por favor, si me ayudan, si podemos determinar. Ahora sí, a ver, don Walter, ahí. Así, ¿me escucha bien? Perfecto, ahí lo escuchamos muchísimo mejor y permítame que está conmigo Lucía Jaramillo, también el abogado Ramiro Cepeda, el abogado Eduardo Mendoza Paladines. Permítame que sea Lucía quien inicie precisamente esta conversación, porque estamos buscando esas reacciones, Lucía, en torno a que es el tema medular en la agenda informativa. Claro que sí, Alberto. ¿Cómo le va, economista Spurrier? Y sin duda, el incremento al salario básico unificado ya es un hecho con el anuncio del presidente Guillermo Lasso. Ahora, esto no era bien visto por el sector empresarial, específicamente los empleadores, pues decían que $25 no sería viable para miles de empresas pequeñas que recién están levantando cabeza por la pandemia. ¿Cómo usted lo analiza en este caso, economista Spurrier? Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Bueno, el lado salarial lo podrán manejar las empresas de acuerdo a su principal actividad. Para las empresas exportadoras va a ser sumamente duro, van a tener que tratar de reducir el número de empleados, porque es un mundo competitivo. Tenemos salarios mínimos el doble que en Colombia, el doble que en Perú, el doble que en México, que son países con los que competimos. Encima hay este aumento que, como dice el presidente, es el más alto en muchísimos años. Y el sector exportador no puede pasar su incremento de precios a sus clientes porque tiene esta competencia externa. Entonces, por ahí está bastante limitado el sector exportador, va a estar duramente golpeado. Las empresas que producen bienes transables, o sea, que producen bienes de consumo que todos compramos, también van a tener dificultad de pasar este precio, estos nuevos costos a sus clientes por las importaciones, ¿no? Ya que entran productos justamente por Colombia y Perú, que son nuestros competidores. Para el caso de las empresas que dan servicios de mercado interno, para ellos es más fácil porque van a subir los precios, entonces la ciudadanía pagará vía inflación. El hecho de que es un aumento salarial que no viene tras un aumento de competitividad en la economía, o sea, no es como quien dice la economía está produciendo más, vamos a sacar una tajada importante de eso y dárselo a los trabajadores. Es que la economía está produciendo poco y entonces tienen que o subir los precios los que pueden, y los que no pueden van a tener que cortar costos, y entre cortar costos va a ser reducir su planilla de empleados, comprar menos suministros, tratar de pagar menos en, qué sé yo, de alquiler o lo que sea, pero va a ser un impacto importante. Ahora, en un artículo que usted realizó para un medio muy conocido en nuestro país, usted hablaba de la recuperación del empleo, pero que las autoridades han planteado correctamente que para ello se requiere una reforma laboral que aligere el costo de contrataciones. Sin duda que ahora pues el siguiente punto para el tema de la contratación del empleo, para la generación del empleo, va de la mano con una reforma laboral que usted bien citaba, necesitaba que cumpla por lo menos con 3 importantes requisitos. Uno de ellos, el apoyo mayoritario de la Asamblea, que no lo retire abajo la Corte Constitucional, entre otros puntos. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Bueno, lo que sucede es que el aumento salarial es una decisión del Ejecutivo. Y como señalaba en ese artículo, el alza de la reforma laboral eso requiere
por una parte que lo apruebe la Asamblea, que la Asamblea esté dispuesta a tramitarlo y a colegislar con el Ejecutivo, lo cual hasta ahora no hay indicios que va a haber tan buena voluntad para tratar la reforma laboral. Y luego tenemos una Corte Constitucional muy activa, muy activista, en el cual hay una mayoría en que está legislando, una mayoría que está diciendo cómo quiere que sea el país y se está pronunciando sobre una serie de cosas, poniendo precedentes, con lo cual pudiese ser que la Corte Constitucional diga que la reforma laboral es inconstitucional. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y en general, y por otra parte, esta reforma laboral va a tener que ser lo suficientemente atractiva para que las empresas, hoy golpeadas con los problemas tipo aranceles, que tienen dificultades en exportar o importar, golpeados por el aumento de impuestos que les ha colocado el gobierno recientemente y con el alza salarial, que estén dispuestos a contratar más personas. Va a ser bastante cuesta arriba esa meta de incrementar el empleo agresivamente. Va a ser puesta a prueba por todos estos factores que estoy indicando. 8:48 a.m. Estamos dialogando con el economista Walter Spurrier. Sigue con más preguntas, economista, mi compañero Ramiro Cepeda. Walter, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. El gusto es mío, Ramiro. Bien, tenemos pendiente un café usted y yo, Walter. Así es. Le voy a poner un escenario, Walter, que a mí se me ocurre. En la reforma tributaria, los más golpeados fueron, dicen el 3%, son aquellos que ganaban $2,000, $2,500 y se les llevaron primero a reducir sus deducciones y segundo a una contribución mayor al impuesto a la renta. Estas familias son las que tienen un servicio doméstico para poder ayudarse. Esta reforma, aumento de sueldo, afecta al servicio doméstico, beneficia el servicio doméstico y afecta a estas familias. ¿Usted lo ve así o no lo ve así, Walter? Bueno, sí. De hecho, el servicio doméstico está sumamente afectado, para empezar por la pandemia. Por eso entramos en cuarentena, había que estar aislados. ¿Cómo puede uno contratar servicio doméstico? Una persona que viene de su casa, viene del exterior todos los días a la casa a dar servicios muy cercanos a los residentes de la casa. Entonces, el servicio doméstico sufrió enormemente con la pandemia y no se ha recuperado. Esto va a hacer que quienes no prescindieron entonces del servicio doméstico van a tener que prescindir, porque las personas a quienes se les ha afectado con la reforma tributaria, que son aquellas personas que ganan 2.500 para arriba y pagan impuestos, porque dicen que son el 3% de la población. Parece mentira que el 3% de la población compra 6.000 carros al año. Eso implica de que hay muchísima gente que gana más de eso y no paga impuestos. Pero regresemos a este caso. Esas personas son las que buscan prosperar, son las personas que tratan de hacerse de una casa y tienen hipoteca, tratan de tener un automóvil, tratan de mandar a sus hijos a mejores escuelas porque entienden que la educación es vital. Y como muchas veces el marido y mujer trabajan, les es indispensable tener el servicio doméstico, incluso para que les cuiden a los niños pequeños, y ahora pues tienen que cortar por algún lado. Y yo pienso que en efecto va a ser cortar por el servicio doméstico, y a lo mejor va a resultar que el esposo o la esposa decidan: yo no gano lo suficiente, mejor me quedo en la casa atendiendo la casa, y lo que nos ahorramos en servicio doméstico y otras cosas va a compensar el hecho de que yo no estoy aportando con un salario. Entonces, sí, a esta clase de que para las autoridades son privilegiados, los que ganan de 2.500 para arriba, se les ha estado dando 2 golpes sucesivos que vienen encima de todo lo que tuvieron que aguantar con la pandemia. Es lo que yo sostengo, le han dado 2 garrotazos en menos de un mes. Walter, otro asunto, esta alza salarial, ¿en qué porcentaje golpea a la seguridad social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Porque es el que más rubros tiene indexados o referenciados al salario mínimo vital.
no tanto el gobierno, que dice que esto le afecta a 15 millones de dólares porque nadie gana el mínimo en el sector público y que solo le afecta el 13º. Yo leo que es al IES el más golpeado dentro de todo este escenario. ¿Usted coincide o tiene algún otro punto de vista, Walter? Bueno, habrá que ver cuentas, porque por otra parte, ahora el IES va a recibir más dinero por cuenta de que quienes ganan salarios mínimos tienen que aportar más al IES ahora. Entonces vamos a tener que cruzar las cuentas. Y luego hay el factor dinámico, ¿no? Si es que esto perjudica la creación de empleo formal, ahí va a perjudicar al IES, porque parte de la solución del IES es de que aumente el empleo formal, aumente las cantidades de personas que aportan, porque eso le mejora el flujo de caja de manera considerable. Pero como en efecto hay que ver si los ingresos por las mayores contribuciones de los que por medio de salarios compensa o supera a los mayores costos por las prestaciones indexadas. Y le voy a hacer una pregunta que me está saltando a mí desde hace días, Walter. La inflación en Estados Unidos está terrorífica. Terrorífica. ¿En qué afecta a ese tipo de situación dentro de Estados Unidos a nuestra economía, habida cuenta de que las tasas de interés se van a tener que elevar en Estados Unidos y de que los precios allá también se elevan? ¿En qué nos afecta? Bueno, hay factores favorables y factores desfavorables. El asunto es de que el factor que nos resulta favorable es que la medida en que tiene Estados Unidos una inflación más alta que la del Ecuador, de alguna manera puede estar llevando a que los costos ecuatorianos bajen en relación a precios internacionales, aunque estamos hablando de Estados Unidos y no estamos hablando de otros países de América Latina. Pero esto también nos puede incidir en una inflación importada, porque parte de la inflación en Estados Unidos está dado por los enormes problemas de logística internacional que está causando aumento de costos de todo. Entonces, nuestros empresarios, nuestros importadores, y por importadores no solo son los que traen productos terminados, sino los que traen los insumos para poder producir en el mercado interno, están teniendo costos más altos y van a tener que pasárselos al consumidor en algún momento. El alza salarial les da la oportunidad para poder pasar ese alza de costos. Entonces yo pienso que vamos a tener un repunte de la inflación. Tenemos inflación muy baja, pero yo pienso que la inflación que ahora tenemos frente a la inflación negativa de hace pocos meses se debe en buena medida a esta inflación importada, producto por esta crisis de logística internacional. Entonces nos va a afectar por ese lado de alza de costos e inflación. Va a llevar a una alza en las tasas de interés. Es de esperar que en marzo el Federal Reserve comience a subir la tasa de interés en Estados Unidos, con lo cual van a subir los costos de endeudamiento externo, entre otras cosas, los costos de créditos que podamos conseguir de nuestra banca del exterior, nuestros empresarios del exterior se van a encarecer. Y luego el costo más alto que vamos a tener es que el día que Estados Unidos se mueva a parar la inflación, porque todavía el gobierno de Biden trata de evitar enfrentar la inflación. En el momento que la tengan que enfrentar, van a tener que inducir una recesión como fue en el año 82, y eso nos sacudirá fuertemente. Ese será el impacto más fuerte que vamos a tener. Y querido Walter, gusto de saludarlo. Buenos días, es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo vamos? Muy bien, Eduardo. Qué gusto. Escuchándolo siempre con Lucía y con Ramiro. A mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Mucha gente contenta, la mayor parte de la gente contenta por el anuncio, y otra gente como no. Y como usted y yo sabemos que es el Ecuador, ¿no? Hay gente que está de acuerdo y a favor. Normalmente nadie se pone de acuerdo en nada, y los intereses priman de cualquier lado, ¿no?, sobre las realidades. La realidad es que hubo dos candidatos, y uno de los candidatos ganó, y con su oferta de campaña, fue esta: subir $25, $100 más, $25 cada año hasta llegar a los $500 del salario mínimo vital.
No obstante, la empresa privada o algunos empresarios se han quejado, como bien decía Ramiro y lo comentaba Lucía, lo dijo Lucía, se han quejado, pero más allá de eso, al presidente esto le da capital político, porque evidentemente trabaja, después de la aprobación de su ley, le da saldo en su chequera del haber político. Con estas circunstancias, con este antecedente, pregunto, Walter Spurrier, con la ley aprobada, con manejada en el tema macro, como dice Simón Cueva, me decía el viernes que estuvimos en una reunión, me decía, bueno, ya con esto solo tenemos que seguir los lineamientos. Con el aumento que entiendo, porque ya el viernes todos lo sabían en el gobierno y sabíamos todos de alguna u otra manera, creo que la semana que viene el próximo anuncio, lo decía Alberto Quintana ayer, va a ser lo del 1% en Banco de Fomento y el otro pues será algún otro más. Pero con este camino, ¿cómo lo ve usted al gobierno para el próximo año? Tanto con el saldo político a su favor, como con todas las circunstancias de tener un plan macroeconómico ya armado. Bueno, hay algunos puntos, como ha señalado Eduardo, que le son favorables, o sea, ha tomado medidas que van a favorecer que a algunos segmentos de la población, amplios segmentos de la población lo van a considerar favorables. Esto lo del crédito del 1% debería desarticular o desarmar o apaciguar a los levantamientos, los arroceros que querían justamente esa medida, entre otras. La alza salarial pues debería de alguna manera reconocérselo a las centrales sindicales, que es lo que ellos planteaban, y en ese sentido debería haber poco campo para movimientos como los que quiere ser Leonidas Issa. O sea, Leonidas Issa, por supuesto, va a estar totalmente en contra del gobierno igual, porque hasta que no bajen el precio de los combustibles o no los regalen, él va a seguir esta posición intransigente. Y luego también ayuda el gobierno de que el problema fiscal lo está dejando atrás, porque el grueso del ajuste fiscal que tenía que hacerse tras lo que se recibió del Correato se ha dado este año, ¿no? Con el tremendo golpe que se le dio a la clase media de las empresas. Entonces con eso han resuelto ese problema. Pero ahora el desafío que tiene el gobierno es reactivar la economía. Claro. Y las cosas que han hecho no creo que incidan en una reactivación de la economía. Tendrá que ser muy proactivo, a lo mejor en conseguir alianzas público-privadas para activos que son del Estado, pero por ejemplo invertir más en banano, camarón, cacao, flores, los productos tradicionales de exportación, yo lo veo muy complicado. Entrar a hacer negocios en el Ecuador para maquilar, para exportar, también es muy complicado porque tenemos costos de mano de obra muy por encima de nuestros competidores. Entonces, ahí va a ser su principal desafío, cómo hacer que las empresas inviertan más, empleen más y saquen el Ecuador de la crisis. Ahí va a tener que nuevamente tratar de ser creativo para poder triunfar con ese desafío que ahora se le ha puesto más complicado por las medidas que ha tomado para amortiguar la oposición popular o el descontento popular por un lado y para dejar atrás el problema fiscal. Lo escuché al presidente, nos lo dijo un grupo de personas que estábamos reunidos algún momento hace como un mes y medio, y dijo que hoy era más socialdemócrata que liberal. ¿Qué opinión le merece ese comentario y las actuaciones del presidente respecto a esta idea, no? Bueno, ahí en general el presidente se había vendido como más bien un libertario, una Exacto. persona de una sociedad totalmente favorable a una empresa privada con el mínimo de participación estatal en la economía. Pero alguna vez, sí, hace muchos años, no me acuerdo si fue antes o después de la campaña del 2013, de 2017, campaña 2017, que él me dijo que dadas las circunstancias ecuatorianas, su gobierno, al menos su primer periodo, sería más socialdemócrata que otra cosa. Sí, me parece que hay eso y sí no hay
no hay nada malo con la socialdemocracia. Lo que sucede es que la socialdemocracia funciona mejor cuando una economía está bollante. Claro. Lo ideal es una economía más liberal para hacer arrancar la economía, y cuando todo está muy bien entra la socialdemocracia para repartir mejor las ganancias y para que todos los que no se han beneficiado tanto se beneficien por mejores salarios, por mejores servicios públicos. Entonces, ahora, como digo, su desafío va a ser, teniendo algo más socialdemócrata que va a aliviar tensiones sociales, probablemente, el problema va a ser que con ese tipo de gobierno va a conseguir la inversión privada que él necesita. Ahí también tiene dos desafíos adicionales. La Corte Constitucional ahora prácticamente ha declarado inconstitucional la minería. Si solo se puede hacer minería donde no haya arbolitos, y eso va a ser un tremendo problema, porque El Salvador no es un país de desiertos, es un país de bosques, es un país de frondosas selvas. Entonces ahí vamos a tener una complicación. Y luego en el sector petrolero todavía no logra hacer arrancar un aumento de la producción petrolera, y de hecho con los problemas que hay ahora en el río Coca, ha tenido que paralizar la producción petrolera. Entonces él necesita ese dinero también para mejorar la situación fiscal. Entonces tiene desafíos muy importantes. Ahora es un hombre que le gustan los desafíos y que ha mostrado capacidad de vencer en la adversidad. Ahora tiene un desafío enorme, ojalá que triunfe en esto también. En este tipo de gobiernos, Walter, tienen, y se lo he escuchado ya un par de veces a Simón Cueva, o dos o tres veces que hemos hablado, y al mismo presidente, y a la gente del presidente. A propósito, a las 9:30 tendremos a Patricio Donoso en vivo, al ministro del Trabajo, quien nos va a hablar respecto al aumento y a la reforma constitucional después de Walter Spurrier. Hablan mucho del tema macro, ¿no? Se refieren mucho al tema macro, pero descuidan la microeconomía. Es lo que estaba diciendo Ramiro, ¿no? Evidentemente este aumento ayuda a la equidad, pero en cambio se ven las cifras y se lo diré al ministro, que esta semana lo vamos a tener acá o la otra, se lo diré, no hay cómo descuidar a la microeconomía, que es la economía realmente que nos hace, mi querido Walter. Bien, por ejemplo, decía Simón Cueva, hemos logrado disminuir el déficit de 4.800, vamos a terminar en 4.000. Está bien, pero abajo, en el medio, también hay que trabajar mucho con préstamos, que es lo que decía usted, con reactivación. Me llamaron algunas personas de diferentes sectores, de radio, de turismo, en fin, muchos dicen, ¿sabes qué? No me alcanza, necesito 3 años, necesito que me pateen para adelante los intereses, que me hagan un paquete, que me empaqueten esto y después me cobran los intereses, me den más crédito. Entonces, imagínense si eso pasa en esos niveles, más abajo. Bueno, sí, bueno, aparte de los créditos, es un desafío que tiene la banca. Todo depende por quién es el acreedor de la persona con quien estamos hablando. La banca privada tiene ahora buena liquidez y va a tener que ver caso por caso, porque ellos van probablemente a estar en posiciones de poder reestructurar deudas de personas que son solventes, y las personas que son solventes en las empresas que son solventes y que lo que tienen es problema de flujo de caja, pero que no tienen un problema de solvencia. Entonces, con ellos yo pienso que la banca no le interesa que sus clientes, digamos, no paguen o liquidarlos o digamos declararlos morosos. No creo que tenga ese interés. Luego la corporación financiera, de lo que veo de las regulaciones de la corporación financiera, ellos están trabajando fuertemente también en reestructurar sus créditos. Entonces, sí, ese es uno de los esfuerzos que tiene que hacerse ahora, porque sin duda la pandemia ha causado muchísimos problemas a gran cantidad de empresas. Los balances de los bancos no lo reflejan totalmente, porque sensiblemente, con sensibilidad, las autoridades aflojaron momentáneamente los requisitos para declarar la cartera como digamos en mora, ¿no? Porque no genera intereses. Le han permitido diferir eso
para que no se siente una situación tan mala en los bancos hasta que no logren resolver ahí un problema importante. Sí. Ok. Por favor. Con algún problema de inconsistencia de su sistema de internet, mi querido Walter, por favor, si nos repite la parte final que se cortó, solo la parte final. Se cortó la parte final. ¿Ahora me están escuchando? Sí, perfectamente. Ya, a lo que digo es de que la banca y la corporación financiera, cada uno con sus clientes, tienen que enfrentar este reto. Saben que muchísimos clientes han tenido graves problemas causados por la pandemia, en particular por medidas de cuarentena y restricción a la movilidad, y la superintendencia sensiblemente, con sensibilidad, ha permitido de que provisionalmente no se califique como cartera que no devenga intereses esta cartera con dificultades. Eso ya se va a cambiar para el próximo año. Entonces, por suerte hay liquidez, hay suficiente liquidez, y las entidades financieras van a tener que reestructurar estos créditos, porque tampoco les conviene que los clientes no paguen, pues sencillamente se vayan a la bancarrota. Entonces, es un desafío importante que tiene que tener el sistema financiero para salir de la crisis. Alberto Quintana Vera. Sí. Don Walter Spurrier, permítame sacarlo de esta temática para llevarlo, porque durante estos días que estamos cerrando el año, con la expectativa que hay por el cierre del acuerdo comercial con México, ayer lo escuchaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en su espacio que le denomina La Mañanera, ¿no? Referirse al hecho de que está cerca la suscripción del acuerdo comercial, ¿no? Un TLC con Ecuador, decía el presidente AMLO, pero decía que tiene dos nudos críticos. Lo están presionando los productores camaroneros, mexicanos por supuesto, y también los productores de plátano. Y obviamente estas son las complejidades que tiene precisamente el llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Porque hay que ver también las complicaciones que tiene cada renglón de la economía de cada uno de los países, en este caso México y Ecuador. Él dice que aún así, próximamente y lo más pronto posible se va a suscribir este acuerdo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tan positivo va a ser para la economía ecuatoriana abrir ese gran mercado, habida cuenta de que México es México? Bueno, el Ecuador actualmente comercia bastante con México y tiene un déficit comercial muy importante. Y la posición de los mexicanos no están tan interesados en el acuerdo con el Ecuador. Es el Ecuador interesado en el acuerdo con México, esencialmente para poder entrar a la Alianza del Pacífico y lo que eso significa para entrar a un acuerdo más amplio con los países asiáticos. Entonces, necesita entrar a la Alianza del Pacífico. Para eso tienen que tener acuerdos con los otros 3 socios fundadores, con otros 4 socios fundadores, y con eso ya tiene con Chile, ya tiene con Perú, ya tiene con Colombia, y le falta México. México, esencialmente lo que se dice es: hagamos un acuerdo, nosotros podemos exportarle a ustedes todo lo que queremos exportar, pero ustedes nos pueden exportar únicamente las cosas que no producen. Las cosas que producen no nos pueden vender. Entonces es tremendamente difícil. Y porque nosotros pues vendemos banano, ellos pues ya plátano se están refiriendo al banano. Sí. Banano, camarón, cacao, atún, y ellos pues saben que en esas 4 cosas producimos, y flores, esas 5 cosas producimos más eficientemente que ellos, y nos comienzan a poner estas dificultades. Ojalá se logren vencer, porque para el Ecuador, bueno, la competencia mexicana va a golpear a las empresas de productos de ensamblaje en el Ecuador, va a afectar a la producción, por ejemplo, de automóviles, porque van a poder venir automóviles de firmas multinacionales ensamblados en México, producidos en México. Pero como digo, para el Ecuador es importante, básicamente porque es la clave de Alianza del Pacífico para su inserción en el mundo, y México, el acuerdo con México nos va a costar caro, vamos a tener un mayor déficit comercial con México.
Sí, y justamente vea usted cómo el mes de octubre ha significado, ¿no?, batir récord en exportación de camarones, ¿no?, de Ecuador durante el pasado mes de octubre, ¿no? Es un renglón importante de nuestra economía. Y finalmente, de mi parte, señor Spurrier, hay un detallito también. Está represada acá una gran cantidad de cacao ecuatoriano que no puede salir precisamente por la famosa crisis de los contenedores. Este problema logístico que está complicando los mercados y que le está complicando la vida a muchos exportadores y empresarios a nivel mundial. ¿Qué avisora usted con respecto a este tema? Porque es un tema ahorita ya de complicación universal, esta crisis de los contenedores. Bueno, de lo que yo leo permanentemente y monitoreo los boletines de prensa y las estadísticas de las firmas que proveen información sobre movimientos de contenedores en el mundo, hay opiniones de los más diversos. Unos no ven que esto se acabe próximamente, otros ven que pasadas las fiestas baja la demanda de productos en el mundo. El problema es de que la población mundial, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que ha estado con problemas de la pandemia, y los gobiernos han dado mucho dinero para que se puedan mantener, para que la economía no se hunda. Como no han podido gastar en servicios, no han podido salir a cenar, no han podido ir al cine, no han podido hacer turismo, se han dedicado a comprar cosas, y de pronto ha habido tal demanda de cosas, sobre todo de producción en la China, que eso no ha podido ser bien manejado en el comercio internacional. Hay varios motivos, pero no podemos entrar en tantos detalles ahora. Se supone que esa demanda va a disminuir ya en enero, y eso puede significar que comience poco a poco a normalizarse el comercio internacional. Hay ese factor favorable. El otro factor desfavorable es de que qué va a pasar con la pandemia ahora que Omicron está reemplazando Delta en el mundo. Ahí el problema también es que China tiene una política de no tolerancia con el virus, y por lo tanto cuando aparece el virus nuevamente declara cuarentena, y eso significa que periódicamente se cierran los puertos chinos y causa más problemas, más congestión. Entonces no hay un panorama muy claro. Yo pienso que los exportadores ecuatorianos no deben apostar, no deben confiarse en que va a haber una resolución en el primer semestre del año. Ojalá la haya, pero probablemente esto va a continuar, y recién para el segundo semestre podamos ver una normalización en el comercio internacional. Ya vemos que la crisis de los contenedores es como el desarrollo del Omicron, más o menos, que no tenemos certezas. Walter Spurrier Vaquerizo, director general de Análisis Semanal, analista y columnista de Diario El Universo. Gracias por atendernos. Fuerte abrazo para ustedes, muy buenos días. Son las 9:00.